Bueno, entonces ahora procederemos a resolver, o mejor dicho, explicar cómo se tenía que resolver el segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos decía que le pidamos al usuario 3 números y que con esos 3 números los ordenemos de menor a mayor. Entonces con eso vamos a empezar a desarrollar nuestro algoritmo para resolver el ejercicio. Primero lo que hacemos, lo más básico, definir nuestras variables. Vamos a poner, definir num1, num2, num3, main, int, main, entero. Definimos nuestras variables como entero. Pero la pregunta aquí, ¿por qué son 6 variables? Y la respuesta es que 3 de esas 6 variables son los números. ¿Por qué son 3 variables? Fácil, porque en el ejercicio nos están pidiendo 3 números. Y el resto de variables, bueno, el resto de variables nos va a servir para cuando toque ordenar a los números de menor a mayor. Teniendo en cuenta que la variable main le voy a tomar como el número menor, a la variable int como el número intermedio y la variable main como el número mayor. Ahora, después de eso ponemos escribir entre paréntesis ingrese un número. Lo que hace es mandar un mensaje por pantalla al usuario pidiéndole un número. Y ese resultado lo vamos a guardar a la variable num1, para lo cual vamos a poner leer num1. Con eso hemos hecho que el resultado que nos da el usuario se guarde en la variable num1. Este proceso se va a repetir con los otros dos números que nos faltan, porque es igual. Ahora vamos a ocupar el condicional si, entonces, para empezar a ordenar los números. Lo que vamos a hacer primero es asumir que el menor número de los 3 va a ser la variable num1. Entonces ponemos las siguientes condiciones. Ponemos num1 menor que num2 y num1 menor que num3. Ocupamos el condicional i. ¿Y qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que el número menor de los 3 va a ser el número que esté en la variable num1. Entonces, ocupamos el condicional i porque, como sabemos, el condicional i, para que algo se cumpla, todas las condiciones tienen que ser verdaderas. Con que una falle da como falso. Entonces, al aplicar estas condiciones, lo que decimos es que si este resultado de estas dos condiciones es verdadero, entonces el valor de num1 lo asignamos a la variable main. Pero en el caso de que el resultado sea falso en estas dos condiciones, vamos a decir que el valor de num1 lo asignamos a la variable main. Pero con esto estamos bien. Pero nos falta ordenar los otros dos números que nos quedan. Entonces, en la parte verdadera de nuestro primer condicional, vamos a meter otro condicional si entonces. Entonces aquí vamos a poner la siguiente condición. Decimos que si num2 menor que num3, vamos a asumir que cuando eso es verdadero, decimos que el valor de num2 lo asignamos a la variable int y el valor de num3 lo asignamos a la variable main. Pero si es falso, vamos a decir esto. Vamos a decir, en cambio, que el valor de num3 lo asignamos a la variable int y el valor de num2 lo asignamos a la variable main. Con esto tenemos una parte de nuestro código, pero todavía falta. Ahora, después lo que hacemos, en la primera parte le asumimos que el num1 era el menor de los 3 números. Pero ¿qué pasaría si la variable num2 es el número menor de los 3? Entonces vamos a hacer otra vez un condicional si entonces. Entonces lo que vamos a poner es num2 es menor que num1 y num2 es menor que num3. Como sabemos, es lo mismo que se empleó en el num1. Pero aquí lo que estamos diciendo es que el número menor es aquel que tiene la variable num2. Entonces, por ende, vamos a decir que si estas dos condiciones dan como resultado verdadero, asumimos que el valor de num2 lo asignamos a la variable main. Pero en el caso de que el resultado sea falso, vamos a decir que el valor de num2 lo asignamos a la variable main. Pero todavía otra vez, como sabemos, toca ordenar los otros dos números que nos quedan. Entonces vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner en la parte verdadera de este condicional, vamos a poner otro condicional si entonces. Y aquí ponemos la siguiente condición. Decimos si num1 es menor de num3, entonces cuando sea esta condición verdadera, vamos a decir y vamos a asumir que el valor de num1 lo vamos a asignar a la variable int y el valor de num3 lo vamos a asignar a la variable main. Pero en caso de ser falso, tenemos que decir que la variable num3 lo asignamos, el valor de num3 lo asignamos a la variable int. Y de igual forma, el valor de num1 lo asignamos a la variable main. Entonces, con eso ya podemos tener que casi la mitad. Pero nos falta otra parte. Hemos asumido que num1 y num2 son los números menores de esos tres números. Pero ¿qué pasaría si la variable num3 es la que tiene el número menor de los tres? Entonces vamos a ocupar otra vez el condicional si entonces. Y lo que vamos a hacer es decir num3 menor que num1 y num3 menor que num2. Con esto, apoyándonos del condicional y sabiendo cómo funciona, entendemos que aquí lo que estamos diciendo es que el menor número de los tres es el que está en la variable num3.
Entonces, si el resultado de estas dos condiciones es verdadero, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que el valor de num3 lo asignamos a la variable men. Pero si este resultado de estas dos condiciones da como resultado falso, vamos a asumir y decir que el valor de num3 lo asignamos a la variable may. Y como entendemos y como ya sabemos, al realizar los otros dos condicionales, todavía nos falta ordenar los dos números que nos quedan. Entonces, dentro de la parte verdadera de este condicional, vamos a poner otro condicional, si entonces, y ponemos si. Agregamos la condición, si num1 menor que num2, lo que nos quiere decir aquí, que si este resultado es verdadero, vamos a asumir con que el valor de num1 le asignamos a la variable int. Y de igual forma que el valor de num2 lo asignamos a la variable main. Pero si es falso, debemos decir esto, lo que viene a continuación, que si el valor de num2, que el valor de num2 lo asignamos a la variable int y el valor de num1 lo asignamos a la variable main. Con esto ya hemos terminado de ordenar nuestros números. Ahora lo que vamos a hacer es mandar un mensaje por pantalla para que nos muestre el orden de menor a mayor. Entonces lo que hacemos es escribir entre paréntesis, los números de menor a mayor son. Ponemos coma, ponemos la variable men que es de menor, después abrimos otros dos comillas, ponemos coma, ponemos ahora la variable que es int, abrimos dos comillas, dejamos un espacio, ponemos coma y ponemos la variable main. Con esto lo que estamos haciendo es que salga un mensaje por pantalla diciendo los números de menor a mayor son y la variable que tiene men va a poner el valor que tiene. La variable int va a poner el valor que tiene y también la variable main va a poner el valor que tiene. Para comprobar esto, y una vez acabado el código, vamos a comprobar que nuestro código funcione, entonces le vamos a correr, le vamos a testear. Entonces vamos a poner 3 números al azar, va a poner 5 y este va a poner 7. Si nos cumple esto, probemos otra vez. Ahora probemos con 8, 9 y 3. 8, 9 y 3. Ahora sí nos sale. ¿Por qué? Porque el 3 es el menor de estos tres números, después quien le seguiría venía el 8 y finalmente el mayor de estos tres va a ser el 9. Y como nos piden que los números de mayor que sean de menor a mayor, entonces sería de 3, 8 y 9. Y con eso se finaliza el ejercicio.